Hola, hola a todos los que se van conectando. Hola, Hola Mateo, ¿cómo estás? muy bien, Caterine. ¿Me escuchas bien? Súper bien. ¿Y tú a mí? Súper bien también. Ujú. Maravilloso. Listo. Entonces, demos unos minuticos mientras se va uniendo la gente Ujú, y podemos iniciar esta charla que tenemos el día de hoy. ujú. La cual preparamos con mucho cariño, vale decirlo. Totalmente. Sí. Yo les quiero pedir disculpas porque hoy día tengo mi voz un poco con dificultades. Estoy Tranquila, te con la escuchas bien. rinitis, así que voy a tratar de modular lo más posible para que se me entienda bien. Tranquila, pero se escucha bien. La verdad se escucha muy bien. Súper. Qué bueno, mira que he sufrido todo el día. Sí. De hecho, hace poco me llamó mi mamá y me dice, Katy, ¿por qué estás llorando? Y yo, no, mamá, no estoy llorando, es que estoy resfriada. O sea, estoy con la rinitis. Sí, al final es la Claro. resfrío alerta. ¿Está haciendo mucho frío allá en Chile? ¿Sabes que no? Al contrario, estos han estado con bastante calor. Lo que pasa es que en la noche hay como esta baja de temperatura. Y aparte yo soy alérgica como a esta estación. Entonces, Ujú. como que son muchos factores. Y Y yo creo que por eso ahora se desencadena como más y, Ujú. y eso, yo creo que es más el tema alérgico. Ok. Sí. Bueno, Ujú. entonces vamos a ir dando inicio con esta charla. Hoy tenemos justamente a Caterina Aravena que nos viene a hablar un poco más de género, edad y justamente la gestión cultural en Latinoamérica. Caterine es psicoterapeuta, gerontóloga, investigadora científica y también tutora de tesis de muchos temas sobre derechos humanos, vejez, también género, y por eso hoy ella está aquí a través de la cuenta de Vejez Activa Chile. Y queremos que primero nos cuentes qué es Vejez Activa Chile. Bueno, Veje Activa Chile es un espacio que nace hace bastante tiempo, más o menos ligado a un trabajo que yo tenía con personas mayores que estaban en situación de calle. Ahí yo me di cuenta Ok. de múltiples factores de riesgo principalmente que ellos tenían y pensaba como una forma de potenciar. Bueno, no tenía mucha herramienta en ese tiempo, así que decidí hacer mi magíster y Ok. postergué un poco este proyecto de veje activa hasta como lograr tener, yo creo, los conocimientos como más, eh, como abarcar más conocimientos para así transmitirlos también de forma, yo creo, más clara, más concisa y también sin caer en estereotipos que estamos llenos. Y bueno, ya nace este año formalmente cuando comienza la pandemia, porque, por Oh, ok. ejemplo, acá fue igual un poco terrible escuchar tanto viejismo o edadismo o como ahora se le dice, bueno, se le ha dicho siempre a la discriminación por, por tener edad, por ser adulto mayor. Claro. Eh, y había mucha información errada, muchas fake news, entonces necesité como aportar un poquito en eso y bueno, y allá nace Veje Activa primero con cápsula informativa sobre temas de COVID, las cuales Ujú. íbamos subiendo a nuestro canal de YouTube y después ya nace con infografías y también como reflexionando un poco sobre esto mismo que te decía de los fake news, de lo que iba reportando el ámbito periodístico acá en Chile y en otros lados Ok. también hicimos por ahí algunos comparativos, también viendo como algunas actividades o como medidas que se estaban tomando en nuestros países que también nosotros podíamos como tomar como ejemplo.
Y, claro. y bueno, después ya con el tiempo empecé a invitar a algunos profesionales de la salud ligados a la gerontología, porque como tú sabes, lo hemos conversado, esto es algo multidisciplinar. Y, Totalmente. y fuimos hablando también de temas interesantes, ya sea en la salud bucal, en la exclusión social, en el trabajo y jubilación, que justo temas que van marcando también a las personas mayores, bueno, a todos, pero principalmente en este ciclo de vida, en esta etapa del ciclo vital. Así que así nace Vejez Activa, como un espacio para hablar de la vejez, para hablar de ella sin estereotipos, y en donde todos están invitados a participar, a colaborar y a unirse a esto. Totalmente. Y hoy estamos en un día muy especial porque hoy 25 de noviembre justamente estamos en el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer, que Así la es. verdad, pues las estadísticas siguen mostrando que esto es una problemática muy fuerte en Sí. Latinoamérica. Solamente aquí en Colombia hemos Ujú, tenido, solo en este año, 445 asesinatos a mujeres. De hecho, la Fundación de Geroactivismo ujú, también publicó hace poquito que cada 18 días asesinan a una mujer mayor en ujú, Argentina, lo cual me parece gravísimo y que todavía es una problemática y que también cuando la miramos desde una problemática ujú, para la mujer mayor, sigue siendo algo, las estadísticas siguen aumentando, no es que se esté viendo como un cambio hacia ujú. esta eliminación de esta violencia y pues necesitamos discutirlo y necesitamos hablar de eso. No sé tú desde Chile Sí. cómo se ve este panorama también de la violencia a la mujer y a la mujer mayor. Sí, mira, es súper desalentador, igual como en Argentina. O sea, acá de partida no tenemos datos concretos, como que podamos ir analizándolo, no sé, tan, es como periódicamente. Solo que datos que salieron, sí, cuando fue el periodo de el trimestre de mayo, junio y julio, que fueron presentados por el Servicio Nacional de del Adulto Mayor, acá se llama, que debe Ujú, ser de las personas mayores. Bueno, ellos dieron como cifra que los casos de denuncias de violencia a la persona mayor subieron en un 300%, de hecho casi en un wow, 400% en el marco de estar en esta pandemia, de estar encerrado. totalmente. Y justamente también se incrementó mucho el abuso y la violencia desde la familia, que si bien antes nosotros sabíamos que existía, estaba bastante invisibilizada porque de por sí las personas mayores están invisibilizadas, pero lo que llama más la atención es que estos porcentajes claramente tienen una tendencia a ser más hacia la mujer. O sea, estamos frente no solo a una violencia intrafamiliar, sino también una violencia de género. Y bueno, y Ujú, acá también llevamos, mira, te mentiría si te digo un número exacto, pero llevamos yo creo que al borde de 60 casos de femicidio, así como wow, declarados, y muchos de ellos también son de personas, de mujeres mayores, lo cual se invisibiliza bastante. Y yo creo que eso también es nuestro trabajo de, de desmitificar que a la mujer mayor también la violan, también la exactamente. golpean y que también la matan. Y que muchas veces son familiares. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día es terrible. Obviamente viene por una construcción de género cultural que cada país tiene, pero lo que también nos damos cuenta es que no solo pasa en Chile o en Argentina, como lo reveló hoy día datos de geroactivismo, sino que es una cuestión que es latinoamericano y que terriblemente mundial. Entonces, son cifras que también sabemos que han ido en aumento. Y como te digo, también no tenemos cifras que sean como tan periódicas como para que podamos decir a la población, mira, o sea, sabemos que esto pasó, por ejemplo, en mayo, junio y julio, pero ¿qué Claro, pasó en agosto, septiembre, octubre? ¿Qué está pasando ahora? Eh, exacto. entonces, eso yo creo que, bueno, una de nuestras labores también como activistas de las personas mayores y, y, una labor que también tiene que ser ciudadana. Por eso Exacto. nosotros hoy día estamos hablando de género, de violencia y también, bueno, como tú bien dijiste, hoy día es el Día Internacional de la Violencia. Así. Sí, y la verdad, o sea, la verdad es importante y creo que desde estas dos cuentas lo hacemos muy bien. Una cosa que estaba diciendo Caterine es que no hay muchas
medios de comunicación o estadísticas que cubran exactamente la edad o a la mujer mayor. Y eso es algo que nosotros tratamos de hacer desde MAM, desde Vejez Activa Chile, porque es algo que nos apasiona. Y además de que nos apasiona, hay miles de historias que contar, hay miles de cifras que mostrar y que son supremamente necesarias para poder seguir en este discurso y poder mostrar toda esta nueva construcción de lo que es la vejez, porque ya la vejez no es como se percibía antes, como Ujú. ese, digamos, estado o ese último estado de la vida en donde ya no sirves, ya no eh, tienes como capacidades para trabajar, para educarte, para hacer miles de cosas. Ya la vejez está cambiando y digamos que este nuevo panorama que estamos viendo hacia la vejez, gracias a este tipo de cuentas que tenemos aquí, pues podemos lograr como mirar muchas cosas más. Y por eso justamente queremos iniciar esta charla hablando un poco de cómo es el panorama de la vejez actual. Según la OMS, vamos a entrar en una gerontoglobalización. Ya para el 2050, la población de personas que tengan más de 60 años se va a duplicar. Y eso, digamos que es un panorama muy interesante porque literalmente nos pone a prueba de pensar cómo queremos vivir nuestra vejez también, porque nosotros somos esas personas que vamos a llegar a esas edades Así y es. cómo la queremos vivir. Y yo quiero preguntarte, Caterine, ¿cómo es el panorama de la vejez actual? ¿Cómo se entiende la vejez en estos momentos? Mm, Mira, como lo hablamos hace un ratito, hay mucho estereotipo negativo hacia la vejez. También hay mucha invisibilización del rol que cumple la persona mayor, que no solo se cierra como a que la persona mayor ya no puede trabajar y por lo tanto ya como que desaparece de esta sociedad. Bueno, eso también tiene que ver mucho con el sistema, los sistemas económicos que rigen también en las naciones, ya sea liberal, Ujú. o sea, neoliberal, capitalista. Eh, y bueno, ahí también eso impide un poco a que pensemos la vejez de una forma también más integral. Por ejemplo, Claro. como te decía, hoy día la vejez solo como que lo miran muchas personas como un estado en donde ya me vuelvo dependiente, pierdo mis capacidades, como ya no Ujú. trabajo así como formalmente en una institución, en una empresa, ya como que no valgo nada y al contrario me vuelvo como una carga para mi familia. Eso principalmente en el lado del hombre, ya que como hablamos, bueno, yo creo que hay que hacer también la distinción entre género y sexo. Sexo es ser hombre o mujer y género son todas estas construcciones culturales. Y pensar en las personas mayores que son hombres es pensar en un ambiente más público. Entonces el hombre Ujú. estaba como acostumbrado a salir a trabajar, a estar todo el día afuera y de repente se ve en este periodo en donde tiene que estar como por obligación jubilado y se Claro. encuentra como en esto de que también, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, datos de Chile, de hecho, sobre la capacidad de trabajo después del periodo de jubilación, el porcentaje de personas mayores que siguen trabajando continúa siendo alto. Y eso Ok. también sabemos que es porque ellos quieren mantenerse activos, pero también no podemos negar que es porque debido a las condiciones de nuestro país, de otros países, el dinero que tienen de jubilación no le alcanza para tener una vida digna que cumpla con los requerimientos de ser una persona mayor, que no es, no es muy diferente a otros requerimientos, sino que también sabemos que hay otros costos asociados que van aumentando. Claro. Y bueno, es en el ámbito del hombre, pero también la mujer, toda su vida ha trabajado en una visión más privada, doméstica, rol que también se ha ido, que se naturaliza mucho al tema de género, que la mujer tiene que ser como un poco más inferior que el hombre, tiene que quedarse en la casa y como esto no tiene, eh, no se mide este trabajo por horas o por un sueldo a fin de mes, como que da la impresión de que es menos importante que el trabajo que hace el hombre. Entonces, Exactamente. pero la mujer no se jubila de este trabajo doméstico. La mujer sigue a lo largo de su ciclo vital trabajando de la misma forma, incluso con más intensidad
y con también las dificultades físicas que no podemos negar que aparecen más en la vejez, porque también nosotros vivimos en una máquina física que también obviamente se va gastando y desgastando. Y Claro, como claro. hay periodos en que la mujer y el hombre no se cuidaron, no tienen autocuidado relacionado a la salud bucal, a la salud física, en algún momento esto pasa a la cuenta y seguir haciendo en el ámbito, en el caso de las mujeres, seguir haciendo actividades domésticas asociados a estos factores que nosotros le llamamos factores de riesgo, generalmente no es un ámbito muy favorable. Y a eso sumado que la esperanza de vida en las personas mayores más, muchos años más para las mujeres. Entonces hay muchos factores sociales, políticos, económicos que están asociados a este periodo. Y como lo dijimos antes, no es una cuestión que se sitúe solo en Chile o en Colombia, por ejemplo, sino que es una cuestión, un panorama más latinoamericano, Sí, principalmente más de totalmente. los países que van en vías de desarrollo, donde Sí, se notan estas diferencias. y hay algo muy interesante con lo que dices y en especial porque hay una cosa y es que la vejez se convierte también en como esta construcción social. O sea, sí, la vejez es algo que repercute obviamente y es visible, digamos, en lo físico y uno puede sentirlo y verlo. Eso es verdad, pero también es una construcción social porque justamente hace poco estábamos en una charla donde estábamos justamente con una mujer trans de Argentina y ella contaba en su historia, pues como de vida, que después de los 45 años, para ellas es considerada como la vejez, ¿ya? Lo cual, pues digamos que en datos y en lo que nosotros categorizamos como tercera edad, eso no entraría. Pero para ellas pasar de los 45 años se convierte en ser una persona mayor porque o sea, su expectativa de vida no es muy alta. Y me parecía súper interesante entender, en especial en el caso de ellas, que la vejez se vuelve esta construcción social. Es como, es también una forma de cómo nosotros a ciertos números y a ciertas edades empezamos a relegar también a cierta parte de la sociedad y a cierta parte pues de nuestras poblaciones y por eso mismo las empezamos a considerar viejas. Y también pasa mucho, y es, por ejemplo, en las cuestiones laborales, y como hablabas, que después de los 45 años, y por lo menos aquí en Colombia, es muy difícil conseguir trabajo, tanto para hombres como para mujeres, pero en especial para mujeres es mucho más difícil conseguir trabajo después de los 45 años. Entonces, si uno se pone a ver como esas edades en donde ya uno no puede conseguir trabajo, la educación es mucho más difícil, el acceso a la economía y a todo este tipo pues digamos, economía que tiene que ver con educación, vivienda y demás, se vuelve mucho más complicado. Entonces, desde los 45 años estamos casi que imponiendo una vejez dentro de esas personas. Estamos tratando de considerarlas como si fueran de pronto una carga dentro de la sociedad o como si fueran inútiles para la sociedad, sabiendo que no es así. Y que incluso algo de lo que vamos a hablar ahorita más adelante es de la economía solidaria y de cómo, digamos, dentro de la vejez también encontramos muchos aspectos de cómo seguir activos, seguir siendo útiles para la sociedad y creando estos espacios en donde primero obviamente se le da actividad al cuerpo y demás, pero además te permite como ese balance económico y financiero en etapas de la vejez. Pero yo quiero que nos devolvamos un poco a esto que tú decías y pues de una vez conmemorando este Día Internacional de la Violencia, hay otros tipos de violencia que no tienen que ver solamente con los asesinatos y demás, tiene que ver justamente con lo que hablábamos del edadismo. Y me parece muy importante porque muchas personas no entendemos qué es el edadismo y a veces incluso caemos en esos microedadismos y son como, de hecho nos lo explicaba también una gerontóloga, hay edadismos positivos y hay edadismos negativos, pero es interesante también ver cómo a veces uno no entiende o es inconsciente de los edadismos que uno puede generar en la sociedad. ¿Cuáles son esos tipos de edadismo que tú has encontrado en la práctica? Wow.
A mí me pasaba mucho porque yo partí trabajando en un lugar donde eran solo hombres, de hecho atendíamos usuarios hombres, y estaba mucho esta idea de que las mujeres éramos el sexo débil, que de hecho a mí, por ejemplo, yo llegaba con muchos materiales que eran para las actividades, ya tenía 3 usuarios esperando, me decían, no, ¿cómo? Si usted no se lo puede, se va a cansar, las mujeres no están para esto. Muchas personas también me preguntaban si yo tenía hijos, Ok, por ejemplo. Y yo le decía, ¿por qué? Sin decir si sí o no. Y me claro, decían, porque cuando me decían, usted no tiene hijos porque cuando usted tenga hijos va a tener que estar en la casa. Bueno, cosas así como de género que se van wow, como, que van traspasando también generaciones, obviamente también. Hay otras como creencias muy comunes acá, que es que los hombres no lloran, por ejemplo, y eso se exacto. transmite generacionalmente y es muy fuerte, más ahora en las personas mayores, y que sin querer ellos de alguna forma también lo tratan de traspasar en esta como en este ejercicio intergeneracional que se da mucho en las familias y más ahora en pandemia que tal vez a muchos les tocó estar en la misma casa con el abuelo o que se encerraron como todos juntos para estar mejor y también se vieron mucho este tipo de situaciones. O por ejemplo nos pasa también mucho en el metro que acá el transporte público que usamos como más seguro, más limpio, principalmente en la región metropolitana, claro, estoy hablando, y también pasa Ujú. en otros sistemas de locomoción colectiva, que es donde, por ejemplo, hay ciertos asientos que se supone que están como resguardados para las personas mayores, personas con movilidad reducida o personas como embarazadas, no como, sino embarazadas, Sí, eh, en donde la persona, si por ejemplo yo estoy ahí sentado y veo que se sube alguien, tengo, o sea, es ideal como se dé el desasiento. Bueno, ha pasado mucho que como que se le obliga a la persona a sentarse porque ese es su lugar. Muchas veces la persona puede que no quiera porque de verdad no quiere o otras veces se siente incómodo, pero a esto voy, hay que, como esto de evadimos positivo, en donde uno cree que lo está haciendo bien, como por resguardarlo, como exacto. por pero no, al final está haciéndolo mal, porque está siendo capacitista o porque no está cumpliendo, no está haciendo cumplir los derechos que también tiene la persona mayor, que no nos olvidemos que no por ser mayores la persona pierde esta capacidad de autonomía de decidir qué es lo que quiere o no quiere. O sea, si la persona no se quiere sentar, está bien, no se sienta. Si se Exactamente, necesita, se sienta. exactamente. Cosas así como que no nos damos cuenta, o por ejemplo en la televisión también se da mucho, lo que decías tú en un tema periodístico, hay mucho errores que yo espero que no sean intencional, sino por un tema de rating. Bueno, finalmente terminan siendo intencional, hay que ser las cosas Claro, como y también falta también, y para eso estamos nosotros, como de ayudar a esta socioeducar, porque se da mucho que, por ejemplo, están dando un reportaje a alguna persona mayor y como para sensibilizar a la población, típico que ponen en el titular el abuelito o la abuelita. exactamente, exacto. Pasa mucho. Esta cierta forma como de infantilizar a la persona, quitándole lo que decíamos recién, sus derechos, su capacidad de decidir, su historia de vida, porque es súper violento, y situándolo como la abuelita, incluso despersonalizando, porque esa persona también tiene nombre, y, y también romantizando muchas situaciones que la llevan a un estado tal vez de precariedad, como por ejemplo lo que te decía yo de las pensiones, que son acá muy bajas, que es un sistema que realmente no funciona para las personas mayores y que hoy se ve mucho porque hoy en día la población mayor, como pasa en muchos países, está cada vez aumentando en su porcentaje total de la población. O sea, por ejemplo, en Chile ahora las personas mayores son casi el 8%, 10%, y se espera que en 15 años más, o sea, en muy poco tiempo, esto llegue casi al 20% de la población Exacto. total. Y por ejemplo, la experiencia que yo tengo en Brasil, porque yo hice mi magíster allá, es que ya ellos en el año 2006 más o menos, 2016, bueno, dentro de esa década, ellos ya eran el quinto país con población más envejecida del mundo. Ok. Bueno, también sabemos que Brasil tiene una capacidad demográfica continental,
pero a lo que vamos es que son procesos muy acelerados y que cada vez, cada día como que visibilizan más estos errores de los gobiernos, de los sistemas económicos, políticos, y el edadismo, uff, ahí nace, y mucha gente, como tú dices, de forma positiva, como los diferencian, y también obviamente en lo negativo, que es lo que más impacta la salud mental de las personas mayores. No solo la salud mental, sino en su configuración vital. Es muy Exactamente. difícil para nosotros, yo soy psicóloga, trabajar en esa área, porque principalmente la mujer está llena de estos prejuicios, de estos edadismos que solo ha hecho dificultar su calidad de vida y también su disfrute como persona. Claro que sí. De hecho, mira, aquí hay unos comentarios que Ujú. ya han empezado a escribir y que dice Súper. la gente como asociar la edad, a veces asocian la edad con la enfermedad o con el deterioro. Otras personas dicen que después de los 45 años comienzan a rondar ese comentario del relevo generacional Mm. que se debe hacer dentro de las empresas y que es muy común. La verdad, sí, eso es algo que Acá muy también, común muy común. sucede. Ujú. Creo que sí, y con lo que hablas del edadismo hay algo muy importante y es el lenguaje en el que, por ejemplo, los medios de comunicación y nosotros como periodistas, en mi caso como periodista, lo que hacemos también y lo que tú decías, a veces poner el título de abuelo para poder, no sé, referirse a estas personas que son adultos mayores, ese cambio del lenguaje es una cosa necesaria. Y de hecho Ya. ahora son personas mayores para no discriminar el tema de género. Exacto, Ujú. exacto, aún más. Y que la verdad, cuando hablamos de las personas mayores, o sea, hablar de abuelos sí es el de uno. Mm. No, cuando hablamos de Exacto. abuelos no es el de todo el mundo. Sí. Ya, Ujú. eh, Y porque muchos entonces no sí, son abuelos también, Mateo. Se da la exactamente. Hay palabra muchas y no personas todos son mayores que abuelos. no. Exactamente, exactamente. Y es súper importante entender y hacer estas distinciones muy bien, eh, que son esos edadismos que muchas veces no están malintencionados, sino que terminamos repercutiendo como en esos mismos errores, pero es una cosa que podemos cambiar y que es muy fácil de cambiar, la verdad, cambiar el lenguaje, cambiar la forma en la que actuamos o pensar de que, por ejemplo, todas las personas adultas mayores necesitan ser dependientes de la familia, no tienen autonomía, no tienen gustos, placeres y otras cosas que hacer, pues digamos que eso también es uno de los errores más comunes dentro de lo que se puede encontrar, incluso entre las casas familias, que es como ese primer núcleo en donde hay muchos más edadismos que incluso ya cuando salimos a la sociedad. Dentro de las mismas casas, esos núcleos principales, hay mucho edadismo y esa capacidad de pensar de que nuestros padres que ya son mayores o que nuestros abuelos que ya son mayores no tienen la capacidad para seguir teniendo, digamos, educación, inteligencia, seguir trabajando o haciendo otro tipo de cosas, pues eso es repercutir en estos mismos errores que estamos planteando justamente hoy aquí en esta charla. Pero yo también quiero hablar de esto que la verdad, la economía solidaria, a mí me parece que es un tema increíble. Nosotros vinimos a conocer mucho más a través de la Revolución de las Viejas, que es una cuenta que, pues la verdad, todos deben de seguir, que es una cuenta argentina, un colectivo bellísimo de un grupo de mujeres que hacen, digamos, diferentes actividades. Ellas hacen literatura, se reúnen para tener viviendas colectivas, se reúnen para hacer trabajos, para hacer charlas, bueno, que no hacen, la verdad. Y esto de la economía solidaria tiene que ver mucho también con eso de volver a activar justamente esas poblaciones que hemos dejado relegadas. Y parte de eso también tiene que ver con cómo hacer que sea una reactivación sostenible, ecológica y que a la vez, digamos, pues tenga su fundamento económico. Muchas de esta economía solidaria la podemos ver y la Revolución de las Viejas lo hace muy bien
en esto que se llaman las viviendas solidarias o el Ujú, cohousing, que son estas viviendas en donde un grupo de personas mayores han decidido, digamos, moverse como a un conjunto o a una casa en especial en donde puedan vivir solo personas mayores y en donde ellos también tienen como esta capacidad de diseñar cómo va a quedar su casa, de ujú, diseñar cómo va a quedar su conjunto, cuáles van a ser las zonas comunes, digamos que dejar ciertos espacios para la privacidad de la persona, pero en donde ellos pueden también negociar cómo van a armar esos ujú. espacios comunes y crear gimnasios, cocinas, lugares en donde ellos puedan estar y puedan, digamos, tener este modelo de comunidad y Ajá. que es muy interesante porque surgió también de esta parte de muchas personas adultas mayores decir, pues es que yo no quiero terminar en un geriátrico o yo no quiero Ujú. terminar eh, En un o lugar mi de larga familia, estadía. Ujú, exacto, mi familia ya no me pone cuidado o ya nadie como que no les intereso tal vez en mi casa, pero yo ujú. quiero seguir haciendo muchas cosas y pues busquemos una comunidad que me acepte más, en donde yo pueda estar activo y pueda tener también como otras personas con las cuales compartir ciertos intereses. Yo no sé cómo ves tú este tema de la economía solidaria y qué experiencias has tenido de pronto con esto. Sí, mira, yo encuentro que es la gran solución justamente a muchos de los factores que tú dijiste, principalmente el de mantener la independencia y la autonomía como personas mayores, y también mucho con el tema del relacionamiento, con esto de mantenerse activo socialmente, de mantenerse haciendo actividades y de estar con personas que realmente nos aportan, lo cual es importantísimo desde que somos jóvenes hasta obviamente cuando ya somos mayores. Yo encuentro que esto debería ser replicado y ser o sea, como los estados deberían potenciar como este tipo de economía, porque se da mucho también que los lugares de larga estadía no tienen también mucha fama, muy buena fama. Y también deprime mucho a las personas mayores, como tú decías, como de pensar que van a irse a vivir a esos lugares. Yo sé que hay lugares que son fantásticos, que han hecho su trabajo impecable, más ahora en tema de pandemia, o sea que se han portado un 7. Nosotros evaluamos aquí en escala Exacto. una 7, donde 7 es mejor, o un 10 o han sido una A, no sé. Eh, pero sí, acá yo conozco la experiencia en Chile de una fundación que se llama Hogar de Cristo, que hace un par de años empezaron con esto de compartir lugares habitacionales entre dos personas que eran desconocidas. Y que la fundación juntaba debido a ciertas características y que obviamente ellos iban a visitarlo y seguían como supervisando de que la convivencia fuera buena, y muchos factores que también están asociados a esto de convivir con alguien que principalmente no es tu familia, es alguien que recién estás conociendo y que también tiene su personalidad, porque todos somos heterogéneos, o sea, todos somos diferentes, por más que tú y yo estemos en el mismo ciclo vital, tú y yo seamos personas mayores, tenemos absolutamente un montón de diferencias. Entonces, Exacto. eh, yo sé, por lo que he sabido, ha sido un proyecto que, que necesita, que ha sido bueno, que ha logrado como posicionarse, pero que también no ha tenido mucho, tal vez, interés de la banca más privada, que son los que finalmente financian también esto. Entonces, finalmente lo que se invita es como que a las mismas personas mayores como que se vayan empoderando y tal vez abriendo sus casas con todos los resguardos posibles a compartirla con otras personas. También se ha visto algunos Exacto. reportajes en la televisión hacia abierta en donde hay personas mayores que se encuentran solas, ya sea porque son solteras, porque nunca tuvieron hijos, o porque su familia también, como tú sabes, tenemos otra dinámica en donde ya no es como los hijos que cuidan a los papás, sino que cada uno ya hace también su vida. O sea, todo esto socioculturalmente ha ido cambiando y bueno, se quedan solas con una casa grande o con una casa que ya tiene más de 2 habitaciones y como los gastos no le alcanzan para sobrevivir, deciden compartir los gastos compartiendo también su casa con otra persona. Ahora me acordé de que en la región metropolitana hay
una comuna que se ha encargado de supervisar eso también. Es una Ok, comuna, no voy a decir su nombre, pero una comuna que tiene un porcentaje de personas mayores alto. ok, ok. Entonces también lo han tomado como iniciativa y lo están instaurando. Y yo creo que eso es una medida que vale la pena revisar y que los países y bueno, las regiones, las municipalidades tienen que discutirlo porque es una forma de que no encerremos a los viejos, de que ellos Exactamente. sigan siendo independientes y que sigan tomando sus propias decisiones. Yo Además, encuentro algo muy interesante. interesantísimo que vi en este modelo de economía solidaria y de cohousing es que muchas de estas zonas en donde pues usualmente utilizan para la construcción de estas casas o de estos conjuntos en especial son zonas que en España pasa mucho esto, cuando van a construir estas zonas residenciales para personas adultas mayores, eh, son zonas que ya han estado o inutilizadas por el Estado o por los funcionarios públicos, o son zonas que han estado tal vez dañadas y olvidadas, digamos, en cuestiones también pues de recuperación ecológica y demás. Entonces, Ay, hay ayudan a otro todo este factor proceso. importante. Sí, qué lindo eso. Y entonces ayudan en todo este proceso justamente para poder, no, tranquila, tranquila, Mm, pero ayudar en todo este proceso para poder construirlas dentro de estas zonas y entonces le dan utilidad otra vez a estos lugares que estaban olvidados, mm, pero además pues permitimos que las personas adultas mayores también tengan, digamos, su autonomía, tengan sus mm, espacios. Muchos de estos espacios a la vez también están, tienen como ciertos como sistemas de agricultura para poder que tengan un propio abastecimiento y lo cual pues me parece maravilloso porque digamos claro. que pues como que encierra todo lo que se necesita para poder vivir y permite que las personas sigan activas y a la vez digamos que sigan utilizando como ciertas técnicas y ciertas cosas para poder subsistir, la Ujú. agricultura, la ganadería, Sí, otro tipo de esos conocimientos ancestrales y esos conocimientos rurales también que permite que, digamos, la persona pueda seguir en sus actividades y me parece que es una de las propuestas que mejor se ha desarrollado. Creo que en mm, Colombia todavía no se ha desarrollado mucho, pero mm, sí sé de muchos casos en Argentina, sé de casos en Chile, sé de casos en España y me parece que es una alternativa que deberíamos mm, copiar a lo largo de Latinoamérica porque me sí, parece que es algo muy, 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 muy mm. interesante. En el caso, quería contar algo pequeño, en el caso de Brasil, Ujú, de hecho estoy tratando de pensar, y bueno, yo tampoco tengo un conocimiento tan acabado de la realidad de Brasil, pero lo que yo pude averiguar en mi investigación es que allá el tema de la mujer eh, está, está muy como arraigada a su casa, incluso hasta los últimos ujú. años de vida, independiente de que ya después tenga un declive funcional, cognitivo, en donde ya la familia se hace cargo, pero está muy arraigada a la casa en el sentido de que son las principales, son el principal sustento económico de ella, de los hogares. Entonces, para las familias, a veces es mucho mejor mantener a la mamá o a la abuela en casa a pesar de todos los cuidados que requiera, porque son el gran sustento que mantiene a los nietos, a los bisnietos, a los tíos, a los primos, porque ya como que viven todos muy juntos. Entonces, Ujú. estaba pensando en eso y no recuerdo haber escuchado esta iniciativa ya. Quizás pueden haber algunos también como algún ejemplo minoritarios, pero en la realidad como más general de la cultura brasileña es como que la mujer mayor o las personas mayores todavía están como muy en la familia por este tema principalmente económico. Totalmente. No, y pasa mucho también, de hecho, en una investigación que hicieron sobre esto de la economía solidaria, presentaban que parte de la economía no solamente, digamos, hablar de dinero, sino que parte de la economía tenía que ver mucho con que cuando tenemos una persona mayor dentro de la casa, se vuelve casi que el cuidador de los nietos, de esas personas que son la nueva generación.
y que como Sí. parte de la economía ellos son muy importantes porque justamente son los que van a dar como esos valores, la ética, la moral, le van a permitir como crear la personalidad a la persona, a esa nueva generación, a esas personas pequeñas. Y decían ellos, que me pareció súper interesante, que eso también hace parte de la economía porque de ahí van a salir pues futuros profesionales, futuras personas que vayan a crecer, a ser parte de la sociedad y a tener unos trabajos y que dependiendo de esa educación que también viene justamente de la casa y de las personas mayores que han cuidado muchas veces a estas nuevas generaciones, de ahí se puede empezar a hablar desde de economía, como que desde esa primera instancia, lo cual me parece interesantísimo porque muchas veces tampoco, como tú decías, no valoramos a veces el rol de la mujer dentro de la casa como ama de casa y a veces tampoco valoramos el rol de los abuelos o de las personas mayores dentro de una casa en cuestión de educación, en cuestión Sí. financiera, en muchas cuestiones que ellos son el soporte de la casa en diferentes temas, ¿ya? Y creo que es totalmente importante valorar, así como debemos de valorar a la mujer también dentro de su rol como ama de casa, a las que sean. Ujú. eh, A las que decidan ser También por a las que obligación. decían serlo, exactamente, a las que decían serlo, también a esos abuelos que digamos, tienen como o se convierten en ese mentor de esas nuevas generaciones, porque creo que también es un rol que se les olvida mucho a las personas y que se suele Sí. desapercibir dentro de la sociedad. Pero Ujú. bueno, hablemos de uno de los temas justamente relacionado mucho con la mujer y que tiene que Ujú. ver mucho con el edadismo y es la sexualidad que termina siendo como de un tema tabú dentro de cuando hablamos de mujer mayor y sexualidad es como la cosa más complicada porque las personas piensan que la mujer mayor no puede, digamos, tener todavía placer sexual, todavía Ujú. no o sea, como que ya su ciclo se acabó. Y yo quiero que Ujú. desde tus investigaciones y desde tu experiencia nos cuentes un poco también cómo se ve esta temática de la sexualidad de la mujer, justamente. Sí, mira, yo creo que en esto mismo de pensar que la sociedad es productiva y también reproductiva, cuando la mujer llega a esta etapa en donde ya no puede seguir reproduciéndose, como que es como que la mujer se apagara, como que, porque también el goce del placer también está como, es un tema súper tabú. En nuestras Ajá, culturas, por ejemplo, si bien hablamos como de aspectos físicos, no hablamos de que desde pequeños podemos gozar de nuestro placer, ya sea de una forma individual, como ya cuando uno decide estar con otras parejas u otras parejas, ya en este poliamor. Bueno, exactamente. a lo que vamos, en lo que atañe a las personas mayores, es que, claro, no olvidamos de que ellas toda su vida han sentido placer y van a seguir sintiendo placer. Van a seguir sintiéndolo tal vez por capacidades físicas, sin generalizar. Tal vez muchos no van a poder llegar como, como antes a un orgasmo o no van a tener las capacidades físicas, por ejemplo, para llevar un acto sexual como lo llevaban antes. También la sexualidad se vive no solo desde el sexo, también desde otras manifestaciones de amor, de Ujú. cariño, que son del ámbito privado y que, claro, han estado tan privadas que como que se nos olvida, pero no podemos olvidarlas ya que siguen siendo personas y esto pasa mucho, por ejemplo, pensando en las familias que viven con personas mayores, que ponen, por ejemplo, a la abuela a dormir con el nieto o al abuelo a dormir con un nieto Exacto. y le quitan su privacidad porque todos tenemos el derecho a experimentar nuestra sexualidad, a vivir nuestra sexualidad libremente y no porque sea mayor, como que la sociedad te obliga también a olvidarte de eso. Y eso se ha dado mucho cuando uno pregunta sobre la sexualidad de partida, cuesta mucho hablarlo. A mí me ha pasado con las personas a las que hemos tratado de indagar en el tema. Y después cuando ya se logra una conexión para hablar de eso, que como te decía es más tabú también en estas generaciones, cuando se logra instaurar, generalmente está esa crítica de la pérdida de privacidad para hacerlo
y esta crítica también, que ellos ven que la sociedad como que lo infantiliza en el sentido de que ya no deben sentir, no deben incluso en personas que han perdido a su compañero o compañera, ya no pueden volver a enamorarse, o que los mismos hijos le Exacto. dicen, ay, tú ya no estás para esas cosas, siendo que para ellos incluso el sentirse amado, querido o sentirse sexualmente activo, incluso va en esto, en tocarse las manos, en hacer una caricia, o incluso en acompañarse o hablar ciertos temas que obviamente no lo va a hablar con otras personas. Entonces, eso es el pensar en la sexualidad en personas mayores sí es un tema que es muy vulnerado y que tenemos que hacer el ejercicio de sacarnos esto. Y uno como que trata de ser, te lo digo, que uno trata de ser como paciente, decir, sí, mira, hay edadismo, pucha, esperemos que la sociedad cambie, pero hay en algún momento, hay un momento en nuestras vidas, principalmente lo digo desde mi experiencia, que uno como que se cansa tanto de escuchar el sufrimiento de las personas mayores por cuestiones así como tan básicas como esto del edadismo, de estos pensamientos, de estos microedadismos, que uno dice, no, basta, esto tiene que cambiar ahora, porque la gente mayor lo está Exacto. pasando mal, las personas mayores lo están pasando mal, y ahí es donde tenemos que hacer nuestro ejercicio diario por ejemplo, partir con esto mismo, de ya nombrar personas mayores a las personas mayores. Y que a todos nos cuesta, porque es una cuestión que desde pequeño nos inculca, ¿no? El abuelito, el adulto mayor, pero ya no es de a poco. Ahora tenemos que hacer nosotros el ejercicio ya concreto de hablar de estas cosas, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora de la sexualidad y otros temas, porque es ahora en donde las personas mayores tienen que hacer valer sus derechos. Hay convenciones internacionales de derechos de las personas mayores y ellos no lo saben. Entonces, nosotros que lo sabemos lo tenemos que difundir y hacer valer esto. Y la sexualidad es un punto que, como te decía, es tabú a lo largo de la vida, principalmente en las personas mayores, y tiene múltiples efectos negativos en su su salud mental principalmente. Yo quiero preguntarte algo porque obviamente este es un término que también es muy nuevo y que se está utilizando mucho y es el término de geroactivista. Ujú. Y es algo que justamente con lo que estás hablando de necesitamos darle, o sea, necesitamos ya hacer este cambio de cambiar nuestro lenguaje, de tratar de crear unos espacios para que las personas adultas mayores puedan, digamos, estar mucho mejor y en unas condiciones mucho más cómodas y no se vean vulneradas todo el tiempo. Y de ahí sale esto de ser geroactivistas. ¿Qué es Ujú. ser geroactivista? ¿Qué compone ser uno geroactivista? ¿Quién puede ser geroactivista? ¿Todos podemos ser geroactivistas? Cuéntanos un poco de eso, Kate. Mira, yo he escuchado las palabras, bueno, los compuestos geroactivista, gerontoactivista, gerolovers. Finalmente son todos lo mismo y es esto de velar y hacer valer, bueno, en palabras simples, los derechos de las personas mayores. Y Ujú. en esta accionar de forma activa, por eso son activistas, es que están todos completamente invitados, no una cuestión de nosotros solamente los profesionales que trabajamos con la gerontología o las personas mayores, no, al contrario, es una cuestión que es de todos, de los niños, de una Claro. cuestión intergeneracional también, que va más allá de las barreras también geográficas, es una cuestión, es un movimiento mundial y están todos invitados primero a darse cuenta, a ser conscientes de estos microedadismos, de estos edadismos, de estas situaciones y ya después, o en el mismo caminar, también a hablar como corresponde de las personas mayores. Yo creo que esa es es nuestra principal tarea. Y darle los espacios y también empoderar a las personas mayores para que ellos se los tomen. Y yo creo que eso es el geroactivismo, el gerontoactivismo. Por ejemplo, eso es lo que yo hago diariamente y trato a mi familia de intervenir incluso en cosas pequeñas. Por ejemplo, no sé, el otro día estábamos viendo el show de un humorista y él se empezó Ajá. a hacer risa de una situación justamente de la sexualidad de su abuela, como qué chistoso es como pensar
que mi abuela puede estar teniendo sexo. Ajá. Y yo así como, bueno, así como, ¿qué sucede acá? O sea, y de hecho lo conversamos en mi familia. Terminó esto y hablamos, ¿te gustó, no te gustó, qué te gustó? Y lo conversamos y es eso también, llegar a reflexiones a partir de cosas naturales, porque salen así, salen solas. Sale en la televisión, en estos como nombres que le ponen los periodistas, a, lo encabezado a las noticias, salen en rutinas humorísticas mucho, salen Sí, en es verdad. escritos, en novelas, entonces es una cuestión de estar todo momento reflexionando sobre el tema y ir conversándolo con las personas, porque quizá otro no se da cuenta y es difícil, es muy difícil. Uno no se hace experto de un momento a otro, pero conversando las cosas como que uno logra esta comprensión como más general. Entonces yo creo que ahí también está nuestra tarea de ser activistas pensando en las personas mayores y con las personas mayores, también empoderarlo a ellos en esto, que no Yo creo caemos en el que paternalismo. totalmente. Y yo creo que obviamente a las, digamos, a las mujeres mayores, esto es mucho más complejo porque la vejez de la mujer, digamos que tiene otro concepto y por lo mismo que tú dices, lo vemos en los medios todo el tiempo. Vemos que hay una crema que nos va a quitar las arrugas, que la cirugía que va a permitirte ver más joven, que, bueno, cualquier cosa que te va a mejorar y que te va a evitar la vejez. Ya todo esto es como una forma de evitar la vejez. ¿Cómo ves tú que es, digamos, llegar a la vejez para una mujer? O sea, es mucho más difícil que para los hombres. ¿Qué se debe enfrentar una mujer justamente con esto? Absolutamente, porque el cuerpo de la mujer desde mucho, o sea, desde que somos niñas ya viene sexualizado. En esta imagen desde que tenemos que ser sexualmente atractivas para un otro, principalmente para los hombres. Entonces, durante muchas etapas de la vida de una mujer está eso, el que tenemos que ser sexualmente atractivas porque somos sexualmente reproductivas, la gran mayoría. Exacto, Entonces, cuando ya empiezan a aparecer las canas, cuando ya empiezan a aparecer las arrugas, es terrible. Entonces, claro, hay personas que se lo creen y que ha sido un paradigma muy fuerte, principalmente por la economía que recibe el mundo en temas ligados a belleza. Es increíble. El otro día conversaba totalmente. con Las alguien, industrias que las hay industrias. No, uno piensa detrás que de es la todo eso. tecnología y no es eso, es la belleza principalmente hacia la mujer, principalmente cosméticos, principalmente ropa, principalmente accesorios. Ay, soy tan heteronormado. Así como es la industria en lo femenino que es la que gana más mundialmente. Entonces, Claro, como ellos ganan mucho con esto, con esta feminidad de la mujer, con esta sexualidad de la mujer, que bueno, si alguna de las mujeres presentes se siente bien siendo sexualmente mujeres o femeninas, está bien, pero a lo que vamos es que hay mujeres que no se sienten bien y que se sienten presionadas por estos estándares, estos bombardeos de información que tienes que ser linda, tienes que ser bella, tienes que es mantenerte verdad. joven, y que no solo, y bueno, ya también viene desde el trabajo, quienes están más en el ambiente público, y claro, llegar, imagínate que te empiezan a salir las canas, o sea, inmediatamente como que ahí te das cuenta de la vejez y como que llega también en algunos casos una desesperanza como, wow, ya no puedo hacer nada y como que ahí vienen otros aspectos más psicológicos como de sentirse con baja autoestima, eh, relevarse más aspectos como más de casa, no querer salir a hacer actividades recreativas o salir a conversar con amigas porque no te sientes bien con tu cuerpo versus esto el que te está mostrando que debe ser. Entonces, Claro. eh, pasa mucho, pero a mí me pasó en mi investigación en Brasil que le preguntábamos a las personas mayores de 80 años qué tan importante era ya lo físico para ellos, hombres y mujeres. Claro que obviamente la entrevistada eran más mujeres porque somos quienes vivimos más, más allá de los 80 años. Y ellas ya no, lo ¿Qué físico decían? como que
que ya no era tema, porque ya pasaron como por esta etapa de duelo, que son muchos años, como de los 45, 40 años, si lo situamos en una edad cronológica, hasta ya como los 60, 70, que ya como que toman su rol de persona mayor y ya ahí empiezan a importar otras cosas. Pero no deja de ser una huella que queda para la persona, aunque ya después quizás no es tan Claro. importante, no deja de ser algo que define tu personalidad y que también marca momentos que también son dolorosos y frustrantes. La frustración también es un tema muy importante. Y creo que, o sea, y justamente, o sea, estos temas, por muy, digamos, a veces son temas de violencia psicológica y que se Ujú. convierte también en una forma de violencia. La gente no lo ve de esa manera, pero son una forma de violencia porque afectan a la persona a la que, digamos, le estamos dañando el autoestima o a la que le estamos, digamos, inhibiendo su forma de ser o su aspecto o la estamos criticando digamos, por el color de su pelo, por las arrugas que ya están empezando a salir, y eso también son formas de violencia. Ujú. Y justamente en eso que estamos hablando del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer, esto es importante porque no solo son, digamos, las muertes que debemos conmemorar porque son muy importantes, pero son también este tipo de violencias las que siguen dejándonos como sociedad unos vacíos todavía frente a estos temas y frente a lo que la mujer y la mujer mayor debe, digamos, tener una posición dentro de la sociedad que es mucho, que debe ser mucho más valorada de lo que es actualmente. Ujú. Y ahí está nuestra Kate, posición como activista perdón, de exigir da- también que estas marcas cambien su forma de hablar, porque es sabemos que el verdad, lenguaje crea realidad, entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar frente y decir, no, sabes que esto nos molesta, esto no está bien, esto no hace mal, nosotros queremos ser como queremos ser, y esto en general no va, ya no va. exacto, es Entonces, verdad. ujú, Caterine, yo ya como una sí. última temática para que hablemos es la cultura y justamente Ujú. queremos hablar de la cultura porque nosotros vamos a lanzar dentro de poco, de hecho este sábado va a salir el primer episodio de MAM Cultural Podcast, que es un podcast donde vamos a hablar de 5 mujeres adultas mayores que impactaron durante toda su carrera y Ujú. también en la vejez a la cultura vallecaucana, que es, Ujú. digamos, la región en donde pues nosotros vivimos. Ujú. Y es súper interesante, es un podcast documental donde van a encontrar, digamos, como toda esta historia de cómo mujeres que les tocó luchar en épocas muy distintas a la nuestra, donde actualmente tal vez las mujeres pueden tener un poco más de oportunidades a las que tuvieron ellas en su época y pues la verdad fue una lucha increíble y una lucha por el arte, que es justamente como hemos denominado este podcast, una lucha por el arte en el Valle del Cauca. Y quiero saber en Chile también cómo va esta temática de la cultura y de cómo se ve, digamos, la cultura para las personas adultas mayores. Wow, la cultura. La cultura es un tema que lamentablemente por mucho tiempo estuvo más selecto como a cierta élite. Sin embargo, no podemos dejar de nombrar el trabajo de grandes artistas chilenas que ya no están con nosotras como poetisas, como cantautoras, artistas en general, así como showwoman, así como Claro, que hacían de todo y que claramente pavimentaron, o sea, abrieron camino al rol de la mujer en esta sociedad y que la mujer también podía aportar, podía ser en algunos casos ser también reconocida mundialmente y también dejar estos legados. Eh, Hoy en día también podemos ver acá, por ejemplo, en Chile, harta mujer ligada a la actuación, a la ujú, música aún, y yo creo que cada vez más las personas también valoran a estas personas. Por ejemplo, pasó ahora hace poco que a una cantante, eh, la gente como a pedido popular la nominaron a un premio, como por reconocer la trayectoria.
en la música chilena, que esta mujer Genial. ha dado, que de por cierto yo admiro mucho, que es la grande Cecilia, y así otras mujeres que han aportado mucho en ámbitos de educación, de ciencia también, que es también un territorio más de hombres y que de a poco quienes trabajamos en este ámbito tratamos de abrirnos caminos y también otras mujeres que no son reconocidas, pero que yo sé por comentarios, porque hemos conversado territorialmente con otros actores que también han impactado, así como estas grandes mujeres que ustedes van a presentar en estos podcasts, han también impactado a nivel cultural, principalmente regional, lo que es Chile en regiones, lo que es Chile en sectores más rurales. Ok, Y que han sido conocimientos que han tratado de traspasar a las generaciones para que no se pierdan justamente. A esto me refiero con temas más ancestrales, con temas de medicina, con temas de arte y con el rol que es la mujer en estas como visiones más originarias, como más de pueblo originario. Que también ahí, por un tema yo creo de esta misma como visión, son personas que son altamente respetadas y que tienen un rol absolutamente importante para la ciudadanía, para la regionalidad de estos sectores y que lamentablemente no se conocen como deberían ser tal vez, pero que su pueblo sí trata de homenajearlo. ok, sí, y totalmente. Nosotros, de hecho, en nuestra cuenta de Instagram, ustedes pueden ver un cortometraje que hicieron unas chilenas, unas mujeres chilenas, eh, de La Granja, si no estoy mal. Ellas hicieron, un cortometraje bellísimo mostrando cómo se vivía la pandemia y cómo se vivía, cómo la vivían las mujeres mayores. Es un relato que la verdad los invito a todos a que puedan ir y mirarlo, porque es un relato duro, relatado por cuatro mujeres que la verdad lo hacen de una forma increíble y que han estado dentro de toda una capacitación también de teatro para poder aprender como estas técnicas de narración y demás y desenvolverse con su cuerpo y demás para así ya como ir creando estos espacios y crear, por ejemplo, esta pieza que es un cortometraje bellísimo. Cosas que hemos hecho también de pronto nosotros es incluso con el podcast de historias mayores que va a salir dentro de muy pronto. Hicimos un taller de teatro, te cuento, Kate, que hicimos ese taller de teatro justamente para personas mayores en Ajá. donde estas personas nos enviaban, eran personas que habían escrito cuentos. Entonces nos enviaban su cuento y tenían pues digamos el derecho de estar dentro de una sesión pues con profesores de teatro que les explicaran mucho de la narración oral y todo eso, porque ahorita la siguiente fase de lo que vamos a hacer después de toda esta preparación que duró casi todo un mes es grabarles su voz y que ellos puedan narrar sus propios cuentos y transformarlos en formato podcast para que la gente pues pueda como estar dentro de toda esta sintonía y tenga mucho más alcance de lo que puede tener de pronto ese cuento que ellos tenían ahí empolvado tal vez que sin que nadie se los publique, sin que nadie se los conozca. Y creo que eso es una de las cosas que también uno puede hacer como geroactivista, de tratar de que ese contenido que ellos mismos producen y que ellos mismos crean, pues tenga un espacio donde se pueda visibilizar, donde la gente pueda ir y conocerlo, porque como decimos aquí en MAM, este no es solo un espacio educativo y informativo, sino también de entretenimiento, en donde ustedes pueden ver cosas hechas también por personas adultas mayores que son entretenidas, que les van a divertir, que los pueden sacar también de ese día tedioso que tuvieron en el trabajo. Lo pueden hacer escuchando nuestros podcasts, los pueden hacer viendo nuestros documentales y conociendo estas historias de las personas adultas mayores que son tan importantes y que son especialmente tan importantes para esa parte de la recuperación de la memoria histórica, esa parte de conservar las tradiciones, los dichos, los hechos, todo ese tipo de cosas son muy importantes dentro de una sociedad y creo que este es uno de esos trabajos que hacemos en conjunto. Así que, Kate, pues yo creo que con esto
terminamos la charla de hoy. No sé si quieres cerrar con algo. Yo quería, bueno, quería primero preguntarte, porque me preguntaron qué significaba perdón, Ajá. y de dónde nace, y bueno, después puedo dar otras palabras como de cierre. Claro que sí, pues MAM es mujer adulta mayor. Esas son las siglas y MAM surgió justamente de un documental que estábamos grabando sobre una mujer adulta mayor que viaja a San Andrés, que son pues nuestras islas aquí en Colombia, y en ese viaje ella se iba de viaje justo con un grupo de mujeres adultas mayores. Entonces, digamos que ver ese viaje en comunidad y ver ese viaje en comunidad mayor, pues fue interesantísimo. Y cuando lo empezamos a editar, nos dimos cuenta de que no era un documental dramático, no era un documental serio, sino que era una comedia, que literalmente la forma en cómo estas mujeres vivían ese viaje era súper cómico y que a los espectadores y la gente que iba a poder ver este documental les iba a gustar mucho. Desde ahí empezamos como toda la creación de MAM como colectivo, pero como un colectivo de periodistas que querían tocar estas temáticas de la mujer adulta mayor y verlo desde formatos como el podcast, como el audiovisual, como el periodismo escrito, y tratar de contar esas historias que ellas tienen y poderlas presentar a una audiencia mucho más grande desde esa visión de crear una vejez digna, de mirar cómo podemos mostrar una vejez digna y cómo también como medio de comunicación, justamente con lo que hablamos durante esta charla, tratar de utilizar los términos correctos, las formas de hablar correcta como medio de comunicación para poder expresar todas estas historias y este contenido sobre las personas mayores que queremos compartir. Entonces, así inició este proyecto que pues ya justamente dentro de que 2 mesecitos cumplimos un año, porque también inició como tuve en medio de la pandemia y de una oportunidad de también tocar esas temáticas. Entonces, sí, esperamos que continúe por muchos y muchos más años. Qué lindo. Yo igual espero eso, es un trabajo realmente sensible y, y que también tiene mucho de la cultura latinoamericana en general, como lo comentábamos la otra vez, y como se lo dije también a ti y a Camila en la reunión que tuvimos, eh, en backstage, eh, pudimos, bueno, felicitarlos por este trabajo, esta entrega, y por la resignificación que ustedes hacen con las mujeres mayores de su comunidad. Esperamos que Claro, estos sean ejemplos para seguir haciéndolo a lo largo de Latinoamérica, porque sin duda hay un montón de mujeres que nos preceden. Principalmente a mí me hacen sentir absolutamente orgullosa de ser mujer. Y también totalmente. me dan mucho entusiasmo y me llenan de energía por también aportar de cierta forma o de muchas formas a lo que es, bueno, la vejez, sin apropiarme tampoco, sin ser apropiado, como apropiarme de la vejez sin yo serlo, porque también uno escucha Ok, mucho pero también en el sentido como profesional y en esta configuración de ser mujer y en todo esto del activismo que también dijimos, que conversamos, también en ese sentido invitarles a todos a ser parte de este movimiento por la reivindicación de los derechos de las personas mayores, invitar también a las personas mayores a tomarse su espacio, a alzar la voz y hacer valer también estos derechos y, y agradecerles nuevamente a ustedes por este espacio de conversación. Pedirle disculpas por mi voz eh, tranquila, y agradecer también la participación de las personas que han estado comentando un montón de saludos, de besos y de cariño. También a quienes son las vejeces activas que nos acompañan. Y, y bueno, yo creo que se vienen cosas lindas de estas uniones, así que a seguir trabajando. totalmente.
Totalmente, y en especial nosotros, la verdad, también nos sentimos muy honrados de poder estar justamente con colectivos latinoamericanos y en especial, pues hemos visto que en Chile, en Argentina, hemos tenido muy buena recepción por el hecho de que ustedes ya llevan tal vez años, un poquito más de tiempo. eh, con estos temas, tocando estos temas, cosas que en Colombia tal vez nos tomó un poquito más de tiempo iniciarlo y la verdad nos parece genial que con Vejez Activa y con muchos otros colectivos como los que hemos nombrado, pues hemos podido mostrar un poco más este conocimiento sobre la vejez, estas historias sobre la vejez y estas diferentes profesionales que pueden aportarle a este geroactivismo. Ujú. Gracias. Que tuvimos que Caterine, despertar. Chile tuvo que sí, despertar. totalmente. Caterine, mil gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos todas estas historias y estas reflexiones sobre la vejez, el género y sobre todo la cultura en Latinoamérica. Muchas gracias y cariño a todas las personas que han hecho posible estos relatos. Siempre los recuerdo con mucho cariño a las personas que fueron parte de la muestra de mi investigación, mis pacientes, mis consultantes, en verdad, que yo les digo así, que pacientes, y también a ustedes. Así que muchas gracias. Y también a los mentores, como tú decías, de agradecer a la abuelidad, porque yo creo que todos Totalmente. tenemos mentores en esa área. Así que un abrazo grande y estamos conversando. Claro que sí. Bueno, Kate, un saludo, que estés Bueno. muy bien. Gracias igual, chao. Chao.